Hoy, en el fútbol, a sol y sombra, episodio número 18, especial Rey Pelé, 80 años. Muy buenos días, les habla su amigo Daniel Arteaga y siendo hoy 23 de octubre se está cumpliendo el aniversario número 80 del gran Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé para los cuates. Y considero que amerita el hacer una pausa en cuanto a la serie de los campeones sin corona para dedicarle un episodio específico a este gran personaje, el cual para muchos es considerado el mejor jugador del fútbol de todos los tiempos. Es un tema bastante debatible y respetable quien no coincide en el. De hecho, desde mi punto de vista no lo tengo del todo claro, pero bueno, creo que al final de cuentas es uno de los grandes de la historia. Definitivamente eso está fuera de discusión. Y ahora sí que queríamos dedicarle un capítulo por esta razón. Antes ya de entrar en materia, me gustaría recordarles como siempre que estos episodios son patrocinados por Blooders, @somosblooders en Twitter, que es la primera plataforma que transforma la experiencia de donar sangre y conecta personas que necesitan sangre con donantes y hospitales. Su página en internet es blooders.org y las maneras en que podemos ayudar a esta noble causa sería directamente participando como donadores voluntarios o bien a través de las donaciones económicas mismas que son deducibles de impuestos. Ahora sí, ya entrando en materia, me gustaría arrancar con un escrito del gran Eduardo Galeano, que creo que describe de una muy buena manera los principales aspectos de lo que es Rey Pelé, o Pelé en este caso, ¿de acuerdo? Vamos arrancando con esto. 100 canciones lo nombran. A los 17 años fue campeón del mundo y rey del fútbol. No había cumplido 20 cuando el gobierno de Brasil lo declaró tesoro nacional y prohibió su exportación. Ganó 3 campeonatos mundiales con la selección y 2 con el Club Santos. Después de su gol número 1000 siguió sumando. Jugó más de 1300 partidos en 80 países, un partido tras otro a ritmo de paliza, y convirtió casi 1300 goles. Una vez detuvo una guerra. Nigeria y Biafra hicieron una tregua para verlo jugar. Verlo jugar bien vale una tregua y mucho más. Cuando Pelé iba a la carrera, pasaba a través de los rivales como un cuchillo. Cuando se detenía, los rivales se perdían en los laberintos que sus piernas dibujaban. Cuando saltaba, subía en el aire como si el aire fuera una escalera. Cuando ejecutaba un tiro libre, los rivales que formaban la barrera querían ponerse al revés a la meta para no perderse el golazo. Había nacido en casa pobre, en un pueblito remoto, y llegó a las cumbres del poder y la fortuna, donde los negros tienen prohibida la entrada. Fuera de las canchas nunca regaló un minuto de su tiempo y jamás una moneda se le cayó del bolsillo. Bien, reitero, esto como tal es un escrito de Eduardo Galeano, que de hecho viene en el libro que nos sirve como base para el nombre del podcast, que es El fútbol a sol y sombra. Creo que describe perfectamente lo que es Pelé. Digo, en el primer párrafo pues habla en este sentido de que fue un ganador. Habla de 3 campeonatos del mundo, 2 campeonatos de clubes. Habla que pues a los 17 años ya era campeón del mundo. Y luego en el segundo párrafo nos habla de datos tanto de partidos como de goles. Habla por ahí de una tregua de lo que es la parte de la guerra. En el tercer párrafo así ciertas características futboleras. Y finalmente el último párrafo, que creo que también es un tema que creo que es bueno también platicar. Definitivamente en la parte futbolística fue un fuera de serie. Sin embargo, en la parte personal creo que sí puede haber ciertas dudas en ese sentido, porque por aquí, como bien lo describe Galeano, hay un tema de que nunca regaló un minuto de su tiempo, y sí, creo que por ahí puede ser un poquito cuestionable que tal vez los temas de apoyo pudieron haber sido mayores. Por ahí en su momento se cuestionó que por qué no ayudó a Manuel Garrincha, en un tema, en una enfermedad que tuvo como lo fue el alcoholismo. Y sí, creo que es uno de los temas que por ahí se le critican y que también más adelante abordaremos nuevamente. Para efectos de este podcast,
me di a la tarea de checar algunas páginas de internet, algunos artículos como para tratar de conocer distintos ángulos sobre este personaje. Y en el caso de ESPN, a través del periodista Rafael Ramos, considero que hay un artículo, de hecho es por su cumpleaños, y de hecho en general la opinión es positiva. O sea, realmente hablamos de los goles, del número de partidos, de los campeonatos del mundo, de las características, de ese tipo de cuestiones. Y de hecho tomé un párrafo que de hecho inclusive se puede ver que si es una parte, pues en general, reitero, el artículo es bastante positivo. Y tomo este párrafo porque inclusive hasta los errores que tuvo Pelé en el campo de juego tienen estas como peculiaridades, ¿no? Entonces denme la oportunidad de retomarlo. Y dice: hasta el error lo bordaba con preciosismos. Pelé tiene los 3 goles frustrados más estremecedores de los mundiales. Un disparo desde media cancha contra Checoslovaquia y los estertores de Víctor, el fantasmagórico amague sobre Mazurkiewicz ante Uruguay y ese remate que se escurre a un lado del poste y el portentoso cabezazo que Gordon Banks anula en la tajada considerada como la más espectacular en la historia del fútbol mundial. Es decir, ahora sí que hasta en la parte de errores Pelé tiene tuvo esos aspectos como positivos. Creo que ese es un artículo como tal, reitero, es básicamente se describe la historia, Y bueno, por otro lado, tengo otro artículo que es la cara opuesta de la moneda, que es del periodista Gerardo Velázquez de León, que entiendo que normalmente sí es un perfil un poquito más polémico, por ahí le busca, pero bueno, al final de cuentas pues es respetable. Y en este caso sí, definitivamente también alaba a Pelé, que es uno de los grandes y todo, pero pues sí es más de carácter negativo. De hecho, habla de cuestiones de su vida personal que creo que no son materia para este podcast, lo considero así. Esto es un podcast más de fútbol y bueno, sí del impacto en la sociedad, pero creo que estos son temas ya un poquito más de carácter personal. Pero ahí está el artículo, es de Gerardo Velázquez de León, es del Universal. Pero lo que sí, tomo un párrafo que en sí resume el artículo, que dice: felices 80 años al hombre que cambió el mundo, que no necesariamente es el mejor del mundo, pero siempre ha dado la imagen de serlo. Es un párrafo contundente y en este caso debatible en ese sentido. Por otro lado, ya entrando en datos, yo creo que yo desde que me acuerdo de toda la vida, a través de mi papá, que en paz descanse, y que fue uno de sus grandes ídolos, el Rey Pelé, y a través de otros periodistas, José Ramón y todos, siempre como tal te hablan mucho de los más de 1000 goles de Pelé. De hecho, hasta fue todo un evento el gol 1000 de Pelé. De hecho, hace poco por ahí en Mundo Maldini, en el canal de YouTube, está ahí por ahí la grabación. Pero sí hay ahora sí que unos asteriscos respecto a este número de goles, ya que efectivamente sí son 1283 goles para algunos o 1282 para otros. Pero al final de cuentas, lo que es cierto es que un número importante, lo mismo, más de 500, fueron en partidos amistosos no oficiales, es decir, así como que, no sé, partidos contra ligas regionales, algo así. O sea, es decir, si hay un número importante que no se consideran como tal para el conteo oficial, ya que para efectos oficiales, de hecho esto está, lo chequé por ahí en este caso, tanto con Mr. Chip como en otras páginas. O sea, su número oficial de goles fueron 757 en 812 juegos. Y es importante señalar que incluso él no es el máximo goleador, hablando en términos oficiales, ya que viene siendo es Josef Bican, que es un jugador austro-checo que jugó en los años 20 y 30, incluso fue mundial en el año 34, que de hecho él anotó, en este caso, 759 goles en 495 partidos. Tanto Cristiano Ronaldo como Messi pudieran superarlo, ya que están las cifras en este caso, Cristiano está 743 con más partidos que Messi, y Leo tiene 703, esto con fecha 9 de septiembre de 2020. Entonces, por ahí está un poco el mito de los goles, en este caso. Y siguiendo con el tema de goles, o de sus partidos, de acuerdo al periodista Emilio Castaño,
que se basó en el libro de Orlando Duarte, Pelé, un supercampeón. Su primer juego fue un viernes 7 de septiembre del 56 con una victoria 7-1 contra Corinthians de Santo André. Creo que no es el Corinthians que como tal conocemos. De hecho, ese día como tal metió gol. E igualmente su último partido fue un sábado 1 de octubre del 77 en su despedida contra Cosmos con victoria 2-1 contra Santos. Igualmente por ahí metió gol. Para efectos de las gráficas del libro trae otros partidos, pero fue cuando cumplió 50 años, pero creo que también ahí ya no son tan de carácter oficial al final del camino. ¿Qué más les quisiera compartir? Opiniones, tengo 3. En este caso de un compañero, en este caso el que se considera pues, uno de sus grandes rivales y ahorita como tal conocerán por qué. Y finalmente otro personaje futbolístico bastante relevante. Primero, el gran Roberto Rivelino, su compañero en el Mundial de México 70, en donde fue una entrevista para TUDN, en donde él es claro, dice Rivelino: para mí Pelé es de otro planeta, no se le puede comparar con otro jugador. Sus números, lo que él hizo, yo no tengo oportunidad de ver a alguien que haga como jugó Pelé. No tengo cómo comparar, pero Messi es maravilloso, un excelente jugador, tanto que es de los mejores del mundo actualmente. Se fijan en el caso de Rivelino, y yo creo que una gran generación, sobre todo mi papá, que nació en los 40, o todos ellos que iban a Pelé, yo creo que esencialmente, y es que nunca hemos visto a nadie como Pelé, y yo creo que ellos se inclinarían por Rey Pelé. Por otro lado, está su gran enemigo, Diego Armando Maradona, que dice: ¿por qué me comparas con Pelé? Mi madre dice que soy mejor y que él jugó con futbolistas que ni se podían mover. Ahí con su estilo siempre Diego Armando Maradona, que por cierto también, según yo, es próximamente cumplir años. Esto como tal es de un artículo del diario Milenio. Entonces, como tal, Maradona hace esta crítica respecto a los jugadores al que se enfrentó Pelé, que de hecho es muy común que las generaciones actuales hagan esa crítica respecto a Pelé, de que oye, pues a lo mejor sí fue el mejor de su tiempo, pero era un fútbol un poquito más rústico, menos físico, y reitero, como tal es bastante válido. Y finalmente, una opinión curiosa, o declaración curiosa sobre Pelé, que es de George Best, que creo que también merecerá un episodio en este podcast, que George Best dice: si hubiera nacido feo, ustedes no habrían oído hablar de Pelé. Una declaración muy breve pero concreta. George Best, que fue considerado de los primeros sex symbol en el fútbol, y entonces ahí juega un poco con esta idea en ese sentido. Entonces, respecto al Rey Pelé. Y bien, ya como nos estamos acercando al final de este podcast, me gustaría también por ahí comentarles otro tema que estuve leyendo, en el sentido de que reitero, para muchos es considerado el mejor de la historia. Estuve revisando tanto un artículo que sacó recientemente la revista 442, que es una revista inglesa, donde sacan su top 50 de mejores jugadores de la historia, y para ellos, de hecho, Pelé no es ni el 1 ni el 2, de hecho está en el 3, en este caso Leo Messi está en el número 1 y Maradona está en el número 2. La realidad es de que yo, al menos en redes sociales, con amistades, muchos se inclinan más por el Rey Pelé. No, por el Rey Pelé, no, por Maradona, perdón, se inclinan más, perdón. Sobre todo, pues, por el tema del Mundial 86, por lo que impactó, o sea, sobre todo porque fue campeón con un Napoli que no era el gran Rey en ese sentido. Y entiendo que también tiene, pues, todas estas cuestiones de que a lo mejor fue menos políticamente correcto que o Rey Pelé. Entonces es bastante por ahí debatible. Y otra anécdota, otro caso que sucedió, fue que para el año 2000 la FIFA quiso elegir el mejor jugador de la historia a través de una encuesta en internet, en donde ganó Maradona, pues porque en aquel tiempo, por las generaciones jóvenes, pues ubicaban más a Maradona. A través de internet ganó Maradona, un tema bastante polémico, pero para efectos de que no hubiera problema, tomaron la decisión de hacer otra encuesta con expertos, periodistas, y ella en ese caso ganó Pelé. Y digo, pues al final de cuentas los dos quedaron como los mejores jugadores del siglo XX en este caso. Pero bueno, con esto prácticamente estamos concluyendo el podcast del día de hoy. Digo, si lo llegué a escuchar, que lo dudo, les damos un feliz cumpleaños. Les agradezco su atención y espero que este episodio especial haya sido de su agrado. Y para la siguiente ocasión, creo que semana, retomaremos la segunda parte del Países Bajos, campeón sin corona del 74. Sin más, hoy siendo viernes les deseo que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho y es todo, amigos.